tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. El día de hoy, ¿de qué estaremos hablando? Bueno, vamos a hablar de Bolivia, pero vamos a hablar con Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia. ¿Qué pasa con él? Bueno, decidió dimitir como delegado presidencial de Yanine Áñez ante la comunidad internacional. Entonces ahí muchos especulaban, bueno, habrá sido por los dichos tan fuertes que se aventó contra, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que podría comprometer al gobierno de Áñez y por eso decide dimitir. No. Es porque anunció su intención de aspirar a la presidencia de Bolivia. Pero Tuto Quiroga tiene mucha experiencia en un tema de oposición versus oficialismo. Le estoy hablando de Venezuela, involucrado completamente en el tema de Venezuela, participado, apoyado a la oposición. Y entiende también la necesidad a veces de la unificación de la oposición, ¿no? Pensar en un candidato único para poder enfrentar la maquinaria del Estado. Sin embargo, aquí Tuto Quiroga anuncia su intención de ser candidato a la presidencia, cuando hay otros opositores más, digo opositores, no al gobierno de Yanine Áñez, por supuesto, al del ex presidente Evo Morales. Entonces, ¿qué pasa? Se dispersa el voto opositor. ¿Esto es bueno o malo para los bolivianos, para la oposición boliviana? ¿Y por qué lo está haciendo, no? Si conoce perfectamente este fenómeno, vamos a hablar con él y a preguntarle acerca de todo esto. Por supuesto, también estaremos hablando de Puerto Rico. Hay un nuevo temblor, y le digo que son dos. Hay un nuevo temblor que se sintió hoy aproximadamente a las 6:26 de la tarde, hora local, de 5.4. Es decir, no ha dejado de temblar en Puerto Rico, pero este fue de 5.4. Y hace unos minutos, si no me equivoco, sí, efectivamente, hace unos minutos, un nuevo temblor de 4.9. De 4.9. Hablé más temprano hoy con la alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, y le pregunté, bueno, está llegando, porque acuérdense lo que pasó con María, ¿no? Con el huracán María. Y le digo, oiga, ¿y esta vez sí está llegando la ayuda del gobierno federal, del gobierno de Trump, del gobierno central? ¿Cómo están las cosas? Porque, créalo o no, a estas alturas, muchos lugares de Puerto Rico aún no se habían recuperado del todo del huracán María. Y ahora esta calamidad, que es un desastre finalmente, ¿no? Natural. Terremoto, temblor, varios de ellos. Son los dos temas de hoy. Iniciamos conclusiones. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Quiroga. El numeral es Conclu Quiroga para esta parte del programa. Conclu Quiroga. Esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con la etiqueta, numeral o hashtag Conclu Quiroga. Bolivia, como usted ya lo sabe, tiene fecha para las próximas elecciones presidenciales y con ello una fila de aspirantes listos para presentarse como candidatos. El anuncio más reciente, ¿quién lo hizo? Lo hizo el expresidente, como le decía, Jorge Tuto Quiroga, quien tras renunciar como delegado del gobierno interino que preside Yanine Áñez, confirmó su intención de participar en los comicios del próximo mes de mayo. En una carta publicada en su cuenta en Twitter, Quiroga dijo que llegará a las elecciones sin caprichos ni imposiciones, con razones y propuestas. Y añadió que espera conversar con todos los sectores políticos y líderes que quieren asegurar que nuestra Bolivia, dice él, consolide la recuperación democrática y que nunca más, dijo, pongamos en riesgo nuestra libertad. Es lo que dice Jorge Tuto Quiroga. La postulación de Quiroga se suma a otras anteriormente anunciadas, como le decía, como la del expresidente también, Carlos Mesa, el ex líder cívico Luis Fernando Camacho. El desfile de candidatos eleva preocupaciones, por supuesto, entre sectores que sugieren un candidato único, que era lo que yo le decía. Un candidato único que se oponga al movimiento, al socialismo, al MAS, el partido del expresidente Evo Morales. Morales, como usted recordará, renunció el pasado 10 de noviembre, en medio de acusaciones de fraude electoral, después de una auditoría de la OEA, que así lo subrayaba, ¿no? Hubo repetidas anomalías con dolo. Pero desde Argentina ahora, Evo, allá está, ha prometido liderar la campaña del MAS. El partido presentará su
sus candidatos. Esto será el próximo 19 de enero. Sus candidatos, obviamente, la fórmula, ¿no? Presidente, vicepresidente. La presidenta interina, Yanine Áñez, en líneas similares, alerta sobre esto que ya le decía al inicio del programa, la dispersión del voto. Claro, son muchos candidatos de oposición. Se dispersa el voto. En su cuenta en Twitter, ¿qué fue lo que dijo la presidenta Áñez? Dijo, los bolivianos hemos luchado por una causa, salir de la tiranía. Lo que hemos conseguido fue gracias al patriotismo de jóvenes, mujeres y hombres que salimos a la calle por una Bolivia libre. Dispersar el voto sería menospreciar nuestra lucha. Fuerte el cierre, ¿no? La presidenta Áñez ha propuesto una cumbre política con el objetivo de presentar un candidato único para garantizar, dijo, la pacificación del país. Esta noche hablo con un protagonista. Le doy la bienvenida al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que en las últimas horas, le repito, dimitió como delegado presidencial de Yanine Áñez ante la comunidad internacional y anunció entonces su intención de aspirar a la presidencia en las próximas elecciones de Bolivia. Me acompaña desde La Paz. ¿Cómo está, expresidente Quiroga? Buenas noches, gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Fernando, buenas noches y un gusto estar en tu programa como siempre. Al contrario, el gusto siempre es nuestro. Oiga, presidente Quiroga, ¿qué opina de la petición y del tuit que mandó Yanine Áñez? Además, el cierre que es muy fuerte, ¿no? Menospreciar el esfuerzo de todos estos hombres, mujeres, etcétera, que salieron a las calles si no se va con un candidato único. A ver, no creo que dice eso. Lo que es el desafío en este momento, Fernando, para que entendamos lo que pasó en mi país. Hemos expulsado al tirano con una lucha de 14 años, una resistencia ciudadana, una movilización societaria muy, muy grande. Se ha expulsado al tirano. Y si revisas la historia de América Latina, hay dos elementos que se debe entender. Cuando hay una tiranía, todo se decide en base a quién, el gobierno tiránico o la alternativa opositora. Maduro contra el resto, Ortega contra el resto, Evo Morales contra el resto. Cayó Morales. Si descuentas el fraude que hicieron, seguramente estuvo 38, 40%. Están lloviendo las denuncias de corrupción. En esta elección, el MAS no va a tener ni por asomo la votación que ha obtenido descontando el fraude Evo Morales. El desafío es evitar que suceda en Bolivia lo que pasó en Nicaragua, en Argentina o, si quieres, en Egipto. Que cuando cae un gobierno que tuvo mucho poder, mucho dinero, mucho tiempo, se va. La primera elección no es la problemática, es hacer un gobierno con una propuesta clara que entienda que se está heredando una situación económica desastrosa, una situación institucional pavorosa y que hay que hacer un gobierno fuerte con propuestas. Lo que Bolivia ha venido haciendo durante 14 años todos es sacar la tiranía. Ahora es hora de que tengamos una propuesta programática para el país. Y yo he salido con una propuesta, lineamientos básicos de cómo hacer una reconstrucción económica, una reparación democrática institucional, resistir el contraataque del socialismo 21, de Castro, de Maduro y de otros, para proyectar a Bolivia como corazón verde digital con una propuesta detallada que he hecho. Tenemos que votar por una propuesta para hacer un gobierno fuerte que responda a las enormes dificultades económicas que se avecinan, que luche contra el narcotráfico, que asegure que tengamos una Bolivia que se proyecta como corazón verde digital con arterias que nos conecten a los países vecinos, haciendo baterías de litio para asegurar que no ocurra lo de Nicaragua, Argentina, Fernando, que salió Ortega, salió Cristina, salió Mubarak en Egipto y pasaban un tiempo, unos años, y dejaban un buen recuerdo y volvían si no había un gobierno con una visión clara que garantice que se erradica la tiranía para siempre y que nunca más se arriesga la democracia y libertad. Expresidente Quiroga, me queda más que claro que el desafío es ese, precisamente. Y eso pasa en todos los países y también en aquellos que hay alternancia, no solamente en aquellos países donde hay una dictadura o un régimen impositivo, sino pues pasa en los países democráticos también, es decir, derecha, centro, izquierda, están en el poder, no funcionan, regresa la derecha y la derecha vuelve a fallar y se cambia. El reto es ese, el reto es hacer un buen gobierno que pueda dar continuidad, por supuesto. No necesariamente solamente en dictadura, pero conociéndolo a usted y tantas veces que nos hemos visto, hemos hablado, hemos participado incluso en eventos al mismo tiempo y con la temática de Venezuela, entendíamos en algún momento, y lo hablábamos usted y yo, que era importante la unificación de la oposición. Era importante el hacer un frente único, ¿no? Y en este caso, en Venezuela se ha apuntado siempre, y usted lo sabe bien,
y lo ha impulsado, incluso usted, acompañado a otros expresidentes, Sí, que se claro. buscara un frente único, ¿no? Entonces, ahí yo pregunto, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué sí un frente único de oposición en Venezuela, desde la perspectiva de lo que hemos platicado usted y yo en cenas y en muchos lados, y por qué no en Bolivia? Porque Chávez y Maduro están en el poder hace 20 años en Venezuela y no los terminamos de sacar. Aquí en Bolivia hemos logrado, con todo respeto a la lucha de mis hermanos venezolanos, lo que allá todavía no se ha logrado: expulsar a la tiranía, recuperar democracia y libertad. El desafío cambió. Hay grafitis mexicanos que dicen, o centroamericanos, perdón, que cuando aprendimos la respuesta cambiaron las preguntas. El desafío era expulsar al tirano, lo logramos, está lejos. No influye, no incide, está lejos. Su partido no va a tener una votación favorable en esta elección. El desafío, como él ha tenido la bonanza del contrato de gas con Brasil que le dejamos un país sin deuda externa, una gestión económica favorable, producto de los precios internacionales altos y del gas que le dejamos. Fernando, se fue el tirano, pero acabó el contrato de gas con Brasil, que empezamos el año 99 y yo estuve ahí abriendo las válvulas. El desafío es hacer un proyecto con una propuesta sustentable que garantice que no se extrañe ni se busque con nostalgia que los tiranos vuelvan. Si tú revisas, Fujimori sale del gobierno después de 10 años de abuso, saca 4 diputados la primera elección. Las subsiguientes elecciones siempre sacó mayoría congresal a través de su proyecto. Exactamente lo mismo de Ortega, se va, llega Violeta Chamorro en Nicaragua, llegan otros gobiernos, vuelve y ahí sigue. Lo mismo te puedo decir de Egipto, lo mismo acaba de pasar en Argentina. El desafío ahora no es unirse para sacar al tirano, es unirse sobre una propuesta, y eso voy a proponer, que garantice que tengamos un gobierno sólido, unido, firme, con una propuesta clara que asegure que enfrentemos las dificultades económicas. Fernando, Evo Morales ha dejado el país con un déficit fiscal de 8%. Es más alto que el de Argentina, es el más alto de Sudamérica después de Venezuela. Se acabó el contrato con Brasil. El señor siguió gastando los últimos años, cuando cayeron los ingresos, quemando reservas que han caído 8.500 millones de dólares en el Banco Central, multiplicando la deuda desde que empezó hasta que terminó por 5. Llegan tiempos muy complejos, hay mucho narcotráfico, y lo que Bolivia requiere, Fernando, es una propuesta que le dé al país respuestas para que tengamos la posibilidad de tener un gobierno firme ante el asedio. Tú sabes que va a venir el contraataque, 23, 24, 25, Foro de Sao Paulo, se reúne Maduro, Castro, van a seguir contraatacando. Hay que tener una defensa firme en el plano internacional ante Maduro, Castro y sus tristes padrinos en los gobiernos de México, de Argentina y de España. Hay que tener una propuesta económica clara. Yo he tenido la experiencia de lidiar con situaciones muy complejas, dificultades económicas, he aprendido a hacerlo, se terminó la bonanza, hay que dar esa respuesta económica, hay que dar respuestas sociales, hay que luchar contra el narcotráfico. He hecho un video de 45 minutos con propuestas claras, y hay muchos, en el MAS hay 3 o 4 candidatos, fuera hay 5 o 6. La gente salta, y muchos saltan cuando aparece el número 10, 11. Entonces no es que había 2, Fernando, ya hay 11, hay una sola propuesta, la que yo le he hecho a mi país, con lineamientos básicos claros que la voy a discutir, y espero tener el mayor consenso posible. Y el otro dato, Fernando, que hay que saber: si algo ha potenciado al chavismo en Venezuela y a Evo Morales en Bolivia, es el repudio a los acuerdos políticos. La Cuarta República en Venezuela, la partidocracia acá. Yo no comparto que la solución, después de haber sacado al tirano, es decir, sentémonos 6 personas en un cuarto, dividamos cuántos diputados, cuántos ministerios, porque eso es lo que le da discurso a Evo Morales y al MAS para decir: ajá, vieron, me fui, y la economía se les complicó, empezaron a repartir cargos, volvió las megas coaliciones, para que se lo extrañe y retorne. Hay que tener un gobierno sólido, firme, con propuesta, y soy el único que ha puesto una propuesta sobre la mesa, espero que otros lo hagan. Ese último discurso al que hacía referencia es el caso de Rafael Correa con el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ha sido el discurso que ha venido utilizando para golpear políticamente al actual presidente Lenín Moreno. Voy a hacer una pausa, presidente Quiroga, si me permite, regreso, continuamos charlando con usted para entrar un poquito más a detalle en esto que ya es el anuncio, obviamente, de la intención del presidente Tuto Quiroga de correr a la presidencia en estas elecciones de marzo. Ahora pausa, regreso, y más adelante en estas conclusiones vamos a hablar de Puerto Rico. Vuelve a temblar
Sí, vuelve a temblar 2 veces en esta tarde. Mire usted, esas son las imágenes. Nadie está moviendo su vehículo. Ese es el temblor, es impresionante. ¿Qué está pasando en la isla? ¿Está llegando la ayuda del gobierno? ¿FEMA lo está haciendo bien esta vez o es de nueva cuenta un fracaso, un error? Vamos a hablar de eso. Continuamos con el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que anunció su intención de aspirar a la presidencia de Bolivia en las próximas elecciones. Pregunta obligada, expresidente Quiroga, ¿quién será su compañero o compañera de fórmula? ¿Ya lo tiene pensado? Lo anunciaremos, Fernando. Yo entiendo, hay siempre interés por ver la alianza que se conforma, el acompañante, y hay un cronograma muy estrecho, Fernando. Hay que tener listas parlamentarias hasta el 3 de febrero. Hemos venido trabajando intensamente, lo seguiremos haciendo, pero yo entendía y pienso y siento, Fernando, que mi país estaba agotado de que se discuta quién se junta con quién. Me gusta la chamarra, no me gusta la corbata, me gusta el sombrero. La gente quiere saber qué proponemos. Y por eso he empezado por donde se debe y por donde yo siempre lo he hecho, diciéndole al país qué vamos a hacer en lo económico. Bolivia, corazón integrador de Sudamérica, con arterias, con ferrocarriles, puertos, aeropuertos, nacionalizando el ferrocarril que está en manos de un testaferro venezolano para hacer corredor bioceánico, haciendo de Bolivia la capital mundial de las baterías de litio. Mi país tiene la mitad de las reservas de litio del planeta, Fernando, distribuyendo las acciones de las empresas nacionales al pueblo para que las tenga en forma individual, acabando con el narcotráfico, devolviendo seguridad, resistiendo el embate. He hecho un programa muy detallado y quería enfocarme en eso primero, y en los días venideros vamos a hacer todo el resto de los anuncios que corresponde hacer camino a las elecciones de mayo. Es muy importante lo que está diciendo el expresidente Quiroga, la propuesta de país, ¿no? El conocer, el presentar el proyecto, no solamente la retórica, no solamente la propaganda, sino conocer el proyecto. Ya lo decía yo y siempre lo he dicho cuando me preguntan, estudien, quémense las pestañas leyendo las propuestas, porque es lo que finalmente presentan como oferta, no lo que se dice nada más. A ver, le quiero preguntar algo, aprovechando, expresidente Quiroga. Hablé con Mesa, le dije que si estaría dispuesto a tener un debate presidencial de candidatos a la presidencia, me dijo que sí. Luis Fernando Camacho también me dijo que sí, que aceptaba un debate. ¿Usted acepta un debate? ¿Le parece que es necesario el ejercicio democrático? Claro que sí, Fernando. Yo creo que lo más importante es debatir las propuestas. 14 años Evo Morales, García Linera no debatieron con absolutamente nadie. Nunca, no aceptaban ningún debate. No había debate programático. Todo era consigna y estoy con un lado o con el otro. La tiranía terminó, Fernando. Y te quiero dar un indicador que te muestra que Evo Morales sabe que en mayo le va a ir muy mal. Esta noche ha forzado a sus senadores, porque sabe que su bancada va a ser muy pequeña en el próximo gobierno, los ha forzado a aprobar una ley de impunidad para que no se lo procese por todos los delitos que ha cometido, para que no se tenga arresto preventivo. Y él está faltando 12 días para que termine la legislatura del 22 de enero, aunque se va a extender en el tribunal, desesperado, forzando a su gente a darle impunidad, porque está consciente que en el próximo gobierno no va a tener la fuerza para garantizar la impunidad por el latrocinio y la corrupción que ha cometido. Entonces, seguimos en la lucha, Fernando. Yo te agradezco lo que has dicho, con todo gusto, en todos los espacios, porque si algo ha faltado a Bolivia es debatir programas y propuestas, y si algo a mí me fascina es hacerlas. Tú has dicho, hay que quemarse las pestañas. Lo he hecho, porque yo no mando gente a hacer. Yo me siento, yo lo escribo y yo propongo en base a la experiencia y recoger criterios. He conversado con mucha gente estas últimas 3 semanas. Esto de la Bolivia Digital lo he conversado con gente en Cochabamba, donde hay centenares de programadores que le venden servicios de computación a grandes empresas americanas. Vamos a multiplicar eso por varias veces, y los elefantes de edificios, de sedes de UNASUR o museos faraónicos que ha dejado Evo Morales, los vamos a convertir en centros tecnológicos, en data centers, para que venga Amazon, para que venga Google. Tenemos una propuesta clara, detallada de país, y me fascina la idea de poder debatir, y ojalá que tú, que nos has seguido y conoces lo que ha pasado acá, seguramente mejor que cualquier periodista internacional, puedas venir a Bolivia para hacer esos debates acá. Sería un privilegio. Encantado, yo encantado, estoy más que puesto, por eso voy preguntando a cada uno de los que entrevisto, bueno, a ver si se logra el consenso
y si hay oportunidad, ahí estaré con todo el gusto. Oiga, antes de irme, hablaba precisamente de la legislatura que termina el 22. Evo Morales ha dicho que si pasa del 22, que va a ser, que es ilegal, y que también el MAS ha dicho que irán a las calles para exigir la salida de Yanine Áñez. ¿Cómo ve esto? No, Evo Morales ha tratado tres cosas, Fernando. Primero, por teléfono desde México, donde fue cobijado tristemente por López Obrador, llamó a quemar Sencata, llamó a dejarnos sin gasolina, sin comida. Fracasó. Segundo, estaba buscando tener impunidad y había fracasado en ese intento. Ahora ha llamado a un golpe judicial. Él está diciendo que el 22 de enero tienen que irse todos a su casa para que venga un juez. Eso es golpe judicial, va a fracasar. Bolivia tiene elecciones convocadas, tiene vocales independientes, no va a haber fraude, y la mejor prueba que este tirano, prófugo, cobarde, está desesperado, es que está obligando a su gente a darse impunidad. No quiere que se lo procese. Él a mí me ha perseguido con juicio y responsabilidades, lo ha enfrentado todo el tiempo, y él ahora quiere que no se lo arreste, que no se lo procese, y está desesperado porque sabe que ha perdido el poder y que si hacemos un gobierno sólido los próximos 5 años, este señor termina en La Habana o en La Cana y no vuelve más a Bolivia. Sí. Expresidente Quiroga, ha sido un placer. Por supuesto, estaremos hablando más a detalle y más largo y tendido con usted en los próximos días y semanas. Muy amable. Buenas noches, buen fin de semana. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches, gracias. A usted, gracias. Hago una pausa, regreso a Puerto Rico. Sigue temblando, casi que sin parar. ¿Cómo están las cosas por allá? Hablaremos de eso al regresar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Temblores PR de Puerto Rico. Conclu Temblores PR Puerto Rico. Sus comentarios con esta etiqueta Conclu Temblores PR a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Y es que la tierra no deja de temblar en Puerto Rico desde el 28 de diciembre. Sí, desde el 28 de diciembre comenzó una intensa actividad sísmica en el sur de la isla. De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, este viernes se han registrado más de una veintena de sismos en Puerto Rico. La mayoría de ellos se han sentido, pero el más fuerte se registró hace unos minutos, fue de magnitud 5 al sur de Tallaboa, y horas antes se registró otro de 5,2 con epicentro, a casi 7 kilómetros al sur de Guánica. La población está, por supuesto, atemorizada. Las escenas de pánico se repiten cuando aún, recuerde, está muy fresco lo ocurrido con el terremoto de 6,4 de este pasado martes. El más fuerte, por cierto, en la isla en más de un siglo, 6,4. Ese terremoto es responsable de esto que está viendo en pantalla, de graves destrozos en la isla, y también el que originó imágenes como las que les estoy mostrando, y que también acabamos de recibir en la redacción, nos permiten hacernos una idea de qué es lo que temen los habitantes de Puerto Rico. Esto es un ejemplo muy claro, véanlo. Impresionante ese sacudón, ¿no? Una cosa impresionante. María Santana estuvo en la localidad de Yauco, donde se grabó ese video precisamente, y fue testigo de la destrucción causada por estos movimientos y de la desesperación que está agobiando a muchos hermanos puertorriqueños. Yauco es otra de las zonas más afectadas en el suroeste de Puerto Rico tras el terremoto que impactó la isla este martes. Quiero mostrarle algunos de los daños que se sufrieron aquí en Yauco. Esta casa se derribó completamente en cuestión de segundos, así nos comentó un vecino cuya casa también sufrió daños muy extensos. Esta familia afortunadamente no estaba aquí en el momento del sismo, estaban en Estados
Estados Unidos ni siquiera han visto los daños que provocaron que provocó este sismo a su hogar. Estuvimos también en un refugio. Más de 600 personas de Yauco están en un refugio, perdieron sus casas o tienen miedo de volver a entrar por las constantes réplicas. Esto nos dijeron algunos residentes de esta área que están albergados allí. Escuchemos. Pues ya no es lo mismo. No tenemos luz, que por eso también venimos aquí, pues no tenemos luz en la casa. Somos mi esposo y yo solos. Y pues aquí nos sentimos con otras personas aquí mismo del pueblo, nos sentimos bien acompañados. El gemeneo y eso, pues yo no sé si... Yo sé que la casa está bien, pero las cosas mías y eso es lo más que me preocupa y la familia. Porque mi papá vive ahí también. Mi papá vive ahí también con su esposa y dos nenas. En ese albergue las autoridades nos dicen que están bien de agua y comida, pero que necesitan otros artículos de primera necesidad como ropa, pañales, papel de baño, cosas así. En Yauco tampoco ha regresado el fluido eléctrico, no se ha restablecido para los residentes de esta municipalidad, aunque las autoridades de Puerto Rico dicen que la energía eléctrica se ha restablecido para el 80% de la isla. Esperan poder restablecer toda la electricidad para este fin de semana. María Santana, Yauco, Puerto Rico. Gracias a María Santana por este informe. Los alcaldes de Puerto Rico están entre los primeros, por supuesto, en responder después de un sismo. Más temprano hablé con la alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez. Entre otras cosas, hablamos sobre esta ansiedad, el aspecto humano que genera pues esto, la madre naturaleza, esta actividad sísmica. Escúchela. Le doy la bienvenida a la alcaldesa de Ponce, María Meléndez, María Mayita Meléndez, como le dicen también de cariño. ¿Cómo está, alcaldesa? Gracias por estar conmigo esta noche. Pues muy bien, buenas noches, Fernando. Un placer poder dialogar con usted y a la misma vez poder comentar ciertas cosas de lo que está pasando aquí en el sur de Puerto Rico. ¿Cómo están las cosas en Ponce? Sabemos que es uno de los lugares afectados precisamente por estos temblores, estas réplicas, que incluso el día de hoy hubo uno de 5.2 en la escala Richter. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se están manejando? ¿Y cómo se está llegando o no el apoyo? Bueno, pues vamos a explicar que ha sido bien diferente a los 2 años antes que hubo María del huracán. Un temblor completamente diferente porque la tierra está con movimientos telúricos todos los días desde el 28 de diciembre, Fernando. Wow. Obviamente aquí en el Paquito Montaner, que es el campo, es un parque de pelota, hemos establecido un campamento que tiene que ver este campamento como un centro de información, centro de trabajo, de manejo de emergencia del Estado. Cuando María se estableció en el norte, en San Juan, en la capital, ahora como somos los más afectados, somos los del sur, tanto Yauco como Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, pues decidieron entonces, a petición de esta servidora, la gobernadora tomó la decisión, que la tengo que felicitar, Wanda Vázquez Garcet, de que estableció en la región de Ponce, en Ponce, obviamente este campamento de trabajo, de respuesta a la misma vez de manejo de emergencia del Estado. Así que completamente diferente porque las cosas que se ordenan y que se piden, se solicitan, la ayuda, la atención al ciudadano más rápida, inmediatamente hay unos pasos a seguir porque hay una declaración, obviamente, de emergencia firmada por el señor presidente de Estados Unidos, que obviamente procede con ciertos pasos. Usted solicita a manejo de emergencia del Estado cualquier tipo de necesidad. Nosotros los alcaldes y alcaldesas, que somos los
los primeros, somos la primera respuesta ante un cambio o una emergencia. Y obviamente le hacemos el pedido, la solicitud, inmediatamente eso llega a FEMA, pues entonces se responde. En cuanto a agua, comida, obviamente los refugios, Ponce tiene alrededor de 1.111 refugiados. Estos refugios, tenemos uno aquí cerca en una de las escuelas, en una escuela vocacional, es del siglo XXI, últimamente construida, que las personas, los ciudadanos, tenemos que dejar establecido que los ciudadanos se sienten más seguros en esa escuela, en las áreas libres y abiertas, que dentro de un edificio cerrado. Se espera por parte de la gobernadora Wanda Vázquez y la comisionada residente en Washington, que es Jennifer González, que se llegue a declarar desastre mayor para Puerto Rico. ¿Es necesario que se llegue a este punto? Es necesario, ¿no? Me imagino que esta sería la forma para poder solventar todo lo que se requiere en este momento y lo que, espero no, pudiera ocurrir en movimientos futuros. Mira, hay edificios, por ejemplo, de 6 pisos que explotaron. Explotaron cuando yo te digo una forma de X, el cemento se desprende y sale el bloque. Las personas decían que ellos sentían que empezaba de arriba hacia abajo y de pronto sentían que era de abajo hacia arriba. Cristales rotos, a la misma vez el tú sentirte anoche, por ejemplo, a las 4 de la mañana, yo estaba trabajando en la cama, o sea, estaba contestando mensajes de texto y emails. ¿Y qué pasó? Cuando sentí el movimiento, la cama se fue de lado a lado. Y es horrible ese sentir de, porque, ¿qué haces? Te levantas, te vas, te proteges. Pero aquí se ha orientado al pueblo, se ha educado, pero hay que prepararse para esto. Claro. Ha sido exactamente desde el 28 de diciembre. Claro. La comisionada, la señora gobernadora, la comisionada trajo hoy al senador Rick Scott y se dio un informe completo de toda la situación de las ciudades que han sido afectadas, de cómo las agencias estatales han estado trabajando y obviamente yo voy ya por daños de más de 20 millones. Wow. Así que imagínate, eso es aquí en Ponce. Guánica tiene sobre 8,000 en estos momentos refugiados. Y entonces te das cuenta que Guayanilla tiene refugiados, San Germán tiene refugiados, Sabana Grande tiene refugiados, Peñuelas tiene refugiados. Y entonces se están sintiendo estos movimientos hasta allá en el norte. Pero hemos sido claros con el senador Ruiz Scott y la comisionada está pendiente porque obviamente la emergencia y la resolución de emergencia o el documento de emergencia declarado, el estado de emergencia, no es lo mismo, no cubre lo mismo que cubre la orden de desastre. Y aquí hay calles cerradas completamente. Así que en ese aspecto, como ciudadanos americanos, entendemos y podemos entender, porque Puerto Rico siempre que ha habido cualquier problema en cualquier país, siempre hemos respondido. Nosotros somos agradecidos, pero en este momento le pedimos a nuestros hermanos fuera de Puerto Rico que entiendan también que es un momento difícil, es un momento duro, hay muchos sentimientos de miedo, hay muchos sentimientos de inseguridad y hay que trabajar con esa parte emocional a la misma vez y se necesita lo antes posible comenzar las escuelas, comenzar obviamente los trabajos. Después de una Navidad se supone que fuera bien tranquila, pero que ha causado obviamente en el ser humano inseguridad. Por supuesto, este tema de los temblores para mí es muy común, además de que en mi país ocurre frecuentemente. Recuerdo perfectamente este tema de la ansiedad que nos habla la alcaldesa cuando estuve haciendo la cobertura en Japón con el tsunami y el terremoto que ocurrió. Es imposible dormir. Se llega a un punto en el que la paranoia generada por estos movimientos de tierra
lo convierten a uno en un ser fuera de control, por falta de sueño, por el temor de que le caiga un techo encima. Buscan no estar cerca de lugares precisamente donde haya construcciones. Estoy tratando de soportar lo que dice la alcaldesa para que usted lo entienda. Hay un momento en el que uno no quiere estar cerca de ninguna estructura, quiere estar parado en medio de un campo donde no haya nada alrededor. Y además no puede conciliar el sueño porque en cada momento se puede sentir esto que decía la alcaldesa, el movimiento de la cama. Y el terremoto o el temblor de tierra, no hay manera de huir de él. A donde se mueva, donde corra, hacia donde vaya, la tierra está bajo nuestros pies en cualquier lugar al que vayamos. Por supuesto, nadie irá hacia el mar. Alcaldesa, yo sé que la situación es compleja y que no se trata de generar controversias, pero la escuchaba usted el día de hoy precisamente haciendo un reclamo a FEMA por el tema también de María, que todavía no han acabado de llegar las cosas o de recuperarse como deberían haberse recuperado de María. Y bueno, pues ahora están con esto. ¿Cómo está Ponce en este momento desde María hasta el día de hoy? ¿Logró recuperarse al 100% de María antes de entrar a esto o se le han juntado las dos cosas? Vamos a explicar, se han juntado las dos cosas en la parte emocional, obviamente el recuerdo, porque apenas 2 años, pero en un momento dado, aquí durante los temblores, no hubo comunicación, no había luz, no había agua, y las agencias estatales que controlan estos sistemas, pues obviamente tanto la energía llegó a 24 horas, muchos de los pueblos, a la misma vez el agua llegó horas después. Cuando María, por ejemplo, Ponce tuvo alrededor de 1 año para tener luz completa. Después de María, esos 2 años, se han abierto 610 negocios, ya estábamos empezando a recuperarnos, 610 negocios nuevos, los cruceros están llegando a Ponce, se han abierto nuevos hoteles, los paquetes de turismo son increíbles. Obviamente íbamos a comenzar ya aceptándonos 19 proyectos multimillonarios en la reconstrucción y 48 proyectos pequeños de $123,000 que comenzarían próximamente en los próximos meses para la reconstrucción total. Y ya estábamos reponiéndonos a todo esto cuando sucede este fenómeno de la naturaleza. Yo lo puedo entender, aquí ha habido rescatistas que hablaron de las situaciones de México, de Santo Domingo, de Haití, de Japón, porque fueron rescatistas que estuvieron hasta en el 9/11 y hablaron de la situación de México, y podemos entender, y han venido no solamente coreanos, han venido mexicanos a hablarnos lo que ellos vivieron también, latinos, hermanos latinos que han vivido la misma experiencia. Pues desde aquí todo Así nuestro... que está lenta la ayuda de FEMA. Ajá. Ayuda a la FEMA está lenta, y la comisionada y la gobernadora han exigido que lo antes posible se entreguen obviamente las ayudas y el dinero que se le ha ofrecido a Puerto Rico a través de resoluciones del Congreso. Lo mismo, la Junta de Control Fiscal acaba de entregar al gobierno de Puerto Rico 260 millones para que las ayudas fluyan mucho más rápido y la reconstrucción fuera lo antes posible. Por supuesto, y en la espera precisamente de que se declare desastre mayor para Puerto Rico, porque esto implica que se pueda recibir ayuda individual para los afectados de estos que ya son sismos, ya no solamente uno, son varios sismos. Alcalde, eso es importante. Claro, esto es muy, muy importante porque son individuales y hay muchas personas que lo necesitan. Alcaldesa, su tiempo ha sido valiosísimo para nosotros. Y la resolución de emergencia no la cubre, ¿sabe, Fernando? Exacto, es Muchas muy diferente. gracias. Claro, la resolución de emergencia no lo cubre, por eso la importancia de que se declare desastre mayor para ayudas. No cubre la parte privada. Exactamente, individuales. Es un tema muy, muy complejo. Pero, alcaldesa, yo le quiero agradecer porque está agotada, me imagino yo, y se ha dado el tiempo de estar aquí conmigo, pero era muy importante escucharla también para ver en qué se puede ayudar, cómo se puede apoyar, la solidaridad siempre para mis hermanos boricuas, para todos los puertorriqueños. Desde aquí un fuerte abrazo y estaremos muy al pendiente esperando que la tierra ya se quede quieta y los deje respirar y dormir con tranquilidad.
Le mando un fuerte abrazo, alcaldesa, muy amable. Dios te escuche, hermano. Igualmente, y Dios te escuche, hombre guapo, que Dios te bendiga. Gracias, la alcaldesa de Ponce, María Mayita, como le dicen de cariño, Meléndez. Gracias, buenas noches. Oiga, este próximo martes Conclusiones va a ceder su espacio al último debate presidencial del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos, antes de las asambleas partidarias en Iowa. El debate, auspiciado por CNN, se va a realizar en la Universidad Drake en Des Moines, Iowa. Comienza a las 8 de la noche, así que no se lo pierdan. Desde la Universidad Drake. El martes. Tengo información de último momento sobre el avión de pasajeros de las aerolíneas ucranianas. Irán admite que derribó, no intencionalmente por supuesto, pero admite que derribó el avión comercial de las aerolíneas ucranianas que despegaba del aeropuerto de Teherán, allá en Irán. Uno de los generales de las Fuerzas Armadas iraníes ha confirmado que este avión fue derribado por un error humano, que no fue un objetivo y que no fue intencional. Así lo está reportando la televisión iraní. Le repito, han confirmado que fue derribado este avión ucraniano. Soy Fernando del Rincón, lo veo el lunes, gracias.